Hola, buenas tardes. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Como comprenderéis, ya ha empezado la ofensiva ucraniana. ¿Vale? Entonces, todos los días hay muchísimas cosas de qué hablar, porque no solamente empieza el avance de las tropas ucranianas en algunas direcciones, sino que también hay mucho caos y muchas informaciones, operaciones informativo-psicológicas. ¿Vale? Rusia sigue intentando clamar a, a que se sienten todos a negociar ahora mismo, pero claro, a negociar significa a condiciones, con condiciones rusas, ¿vale? Rusia no está dispuesta a negociar nada que no sea sus condiciones, ¿vale? Porque mucha gente piensa que por ahí hay margen, no hay margen, ¿vale? Entonces, y pasan cosas tan absurdas como por ejemplo mi hermana que estuvo en el mercadillo en Italia, en Rimini, y había gente pasando con pancartas en Italia diciendo hay que negociar ya esa guerra porque estamos al borde de una guerra nuclear. Vale, muy actual esa información en el mercadillo de Rimini. Pero no solo cosas así abstractas, sino que, por ejemplo, en Alemania la oposición prorrusa empezó a abuchear al Olaf Scholz cuando él estaba dando su discurso y requiriendo también parar el envío de armas a Ucrania y negociar la paz. Entonces Scholz, que es una persona muy reservada, dijo que esa pregunta es mejor dirigirla al señor Putin, ¿vale? Porque es él que empezó esta guerra y es él que debe tomar medidas para pararla. Bien, entonces, hoy en Rusia existe un caos, pero el caos hasta los puntos impensables, ¿no? Porque hay un conflicto entre las partes, digamos, participantes de las tropas rusas en Ucrania, ¿no? En particular, los wagneritas, al intentar salir de Bakhmut, se encontraron campos minados por el ejército ruso, ¿vale? Y ellos, pues, intentaron impedir de esa forma la salida de los mercenarios de Wagner y matar a su propia, digamos, gente, porque hacen parte del mismo ejército. Y también a los que salían había militares rusos que disparaban contra los coches de los wagneritas. Claro, los wagneritos, ni cortos ni perezosos, respondieron y respondieron tan bien que capturaron a un teniente coronel que se llamaba Roman Vinivitin. Le pegaron, y era el jefe de la, creo que brigada, ¿no? No, de la compañía 72 de las tropas rusas. Entonces le pegaron una paliza, como no, y le grabaron un testimonio de por qué lo ha hecho y qué ha hecho. Entonces le interrogaron y difundieron este vídeo en público. Ojo, el teniente coronel del ejército ruso, en manos de wagneritas. Eh, entonces, claro, esto es como que además el tío ha sido muy correcto porque ha dicho que lo hacía por iniciativa propia y por la aversión que tiene a las tropas de Wagner, ¿vale? Pero no deja de tener, ¿sabe? Como, no deja de ser algo escandaloso y absurdo, ¿no? Que la gente del mismo ejército se dispara y se toma de prisioneros, ¿vale? Pero esto es una parte, ¿va? Otra parte también um, son las incursiones de los ejércitos, digamos, de liberación de Rusia, que han entrado por el territorio ucraniano. Hay dos brigadas, ¿no? Que han entrado en la parte de Belgorod. Y ahí la gracia es que Rusia siempre ha dicho que Rusia no tiene fronteras. Las fronteras de Rusia no acaban en ningún sitio. Y que Rusia es desde Vladivostok hasta Lisboa, ¿vale? Muchas veces hemos escuchado esto. Y Rusia literalmente no tiene fronteras, porque Rusia era como una parte interior de la Unión Soviética y tradicionalmente pues tenía fronteras con los países, las repúblicas, ¿vale? Que no estaban ni definidas. Con Bielorrusia, con Ucrania, con Georgia, con Kazajstán, ¿vale? Pero
Rusia en sí no tenía sus propias fronteras y en todos los años de su independencia como Estado no se ha preocupado en tener esas fronteras, fortalecerlas, pues y protegerlas. Y esto se reveló pues ahora en la guerra contra Ucrania, cuando después de 15 meses de la guerra con Ucrania, Rusia no se ha molestado en poner defensas, protección en sus fronteras con el país en que está en guerra. ¿Vale? Entonces tiene la región de Briansk, de Kursk, de Belgorod, ¿no? Desprotegidos totalmente. Y entonces por ahí pueden entrar todo Kiski, todo que quieran, porque tienen un alambre oxidado, no tienen más. Y las 23.000 soldados entre aduaneros, guardas fronterizos y militares simplemente no están. Se quedan algunos pelotones y la masa principal de esa gente está en la guerra contra Ucrania, pero no protege a la población rusa, como hemos visto. ¿Vale? Entonces cada día esas fuerzas rebeldes toman un pueblo, ¿vale? Hoy ha sido un pueblo nuevo y también toman rehenes, también toman entre los... Ellos intentan evitar, como ellos dicen, el derrame de la sangre rusa. ¿Vale? Entonces ellos pues siempre ofrecen rendirse y pues toman a la gente como prisioneros. Y incluso han ofrecido al gobernador de Belgorod, se lo ofrecieron ayer o antes de ayer, porque había como una decena, unos 12 personas prisioneros, entre ellos 2 heridos que estaban graves, estaban con goteras y, o sea, les dieron el atendimiento médico, por supuesto, estaban tumbados. Pues les ofrecieron sin ninguna condición intercambiar, pero tenía que presentarse el gobernador de Belgorod, un tal Gladkov. El caballero de la medalla de valentía. Pues el caballero de la medalla de valentía no llegó a la cita, con lo cual estos pues se tuvieron que llevar a los prisioneros de vuelta. Y ahora han dicho a los wagneritas que pueden intercambiarlos por el coronel detenido, porque les dio pena el coronel al que le dieron paliza y por eso quieren... No sé, yo no le veo mucha lógica, pero fue otra propuesta. Y si no lo hacen, pues lo mandarán, les mandarán como fondo de intercambio por los militares ucranianos, que yo creo que ese tiene que ser el caso, ¿no? Porque nosotros necesitamos, ¿cómo se dice? No rehenes, prisioneros de guerra para intercambiar por la gente que está ahí. Vale, entonces este es el trama que estamos viviendo entre ayer y hoy, que son cosas así súper friki. Y también cada vez hay más información, digamos, no comprobada, ¿no? Pero que crea, porque claro, los rusos que están viviendo en esas regiones, en Seviekino, en toda la zona de Belgorod, están apavorados, porque ellos realmente ven la batalla en su propio campo, o sea, en su ciudad, en sus pueblos, ellos ven la guerra. O sea, finalmente, desde que Zaluzny habló a finales de agosto o principios de septiembre que la guerra tiene que pasar al territorio ruso y ya ahí tiene que estar el frente, pues ahora está pasando al territorio ruso, ¿no? Pero hemos tardado meses, ¿no? en que esto empiece. Los rusos hacen como que no, oficialmente, como que no hay nada ya. De hecho, prohibieron usar la palabra Shebekino en las redes de comunicación, porque no está bien usarla, y hablar cualquier cosa sobre lo que pasa ahí, porque todo eso es para ellos desinformación, porque claro, ellos quieren controlar la propaganda y la gente de repente suelta las verdades sobre qué está pasando. Bien. Ucrania sigue su contraofensiva. Entonces, por lo visto, ahora la zona activa es la parte de Bakhmut, por donde Ucrania está avanzando, por los pueblos de alrededor de Bakhmut, y yo creo que quieren cerrar el cerco alrededor de Bakhmut. Han cambiado de tácticas y por lo visto ahí hay una movida grande. También hay movidas de brigadas enteras mecanizadas. De hecho, ya se ha reportado la participación de los tanques Leopard
y van moviéndose poco a poco en la dirección sur, hacia Mariupol y Volnovakha. ¿Vale? No son avances grandes, ni son muy numerosos, pero son ya, digamos, unos golpes bastante potentes, ¿no? No son como los reconocimientos que han sido antes, de pelotones sueltos, sino que ya son, digamos, cosa más masiva y más organizada. Otras noticias de interés que yo creo que tenemos... y Prigozhin ha dicho que sí, que los ucranianos han informado ayer que los ucranianos han tomado parte sur y suroeste de Bakhmut. Vale, entonces hay movidas. Otra cosa muy interesante era una publicación, no me acuerdo dónde, pero que hablaba que los drones en Rusia, los que han llegado tanto a Kremlin en mayo, ¿os acordáis? Y los también que han llegado a la región de Moscú hace poco, en realidad han sido lanzados desde el territorio ruso y Ucrania los pasó como contrabando por las fronteras rusas a la gente, a los grupos de sabotaje y la gente reclutada por los servicios de inteligencia ucraniana. ¿Vale? Entonces, claro, eso suena un poquito a películas de acción, lo de contrabando, pero aquí todos sabemos que Rusia es un país corrupto. Ucrania también, ¿vale? No vamos a hacernos nosotros decir, los angelitos. Y pues se han conseguido cosas como esta. Así que vamos a tener más ataques desde el territorio ruso. También se han filtrado los mensajes de Putin, los lanzaron a la radio, ¿no? O sea, la gente pensó que era un mensaje de verdad, que dice que la situación está muy tensa y que él anuncia la ley marcial y convoca la movilización general. Entonces es un mensaje que sonó por la radio, pero luego salió Peskov y ha dicho que Putin no ha mandado ningún mensaje. Puede ser que haya sido un mensaje grabado que se ha filtrado antes del tiempo. O no, no sabemos qué ha pasado. Pero claro, todos estos mensajes, todas esas noticias, toda esa histeria crea un ambiente muy nervioso, ¿no? En Rusia. Y eso nos favorece a nosotros mucho. Nada, también Sky News ha mostrado un contrato donde Rusia compra muchísimas armas a Irán para la guerra en Ucrania. Entonces, es un contrato de $1 millón, creo, por diferentes tipos de armamentos. O sea, Irán está metido en esto y ya hay documentos que lo comprueban. Y creo que por hoy es suficiente. Ha habido una manifestación de la oposición en Polonia con Donald Tusk y él dice que los polacos no se sienten a gusto y no se sienten seguros con este gobierno que primero ha callado que han caído un misil ruso en su territorio y luego ha mentido que este misil no ha sido un misil ruso sino que un misil ucraniano, no sé qué. Y yo creo que no tanto tiene la culpa el gobierno de Polonia cuanto la OTAN, ¿no? Seguramente la OTAN le pidió o le obligó a Polonia a callar ese evento porque no querían ningún tipo de confrontación adicional con Rusia en aquel momento. Así que la guerra en Ucrania está afectando a muchísimos países de una u otra forma y hay muchísimos países que esperan nuestra victoria, ¿no? Y no solo países, sino, por ejemplo, las minorías étnicas rusas, los representantes de muchas regiones, de los buryatos, de chechenos y tal, dicen que todos ellos están esperando la victoria de Ucrania, porque solo la victoria de Ucrania indicará un camino de liberación a sus propias naciones. Si Ucrania pierde esa guerra, el mundo volverá a la Rusia esa que aglutina a todos los países, ¿vale? A la ex Unión Soviética, nuevo formato. Entonces, como que Ucrania es la fuerza que tiene que mover otros procesos libertadores en muchísimos países. Así que no tenemos otra, venceremos.